Vamos a ir al Antiguo Testamento, después lo vamos a traer a nuestro aquí y ahora. Son pocos los que están presentes hoy, pero bueno, después el mensaje les va a llegar, si lo pueden escuchar durante la semana. Se encuentra en Josué, capítulo 1, vamos a leer 13, 14, 15. Dice así: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Contestó: ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Fíjense qué hizo Josué. Primero consultó: ¿quién eres? Después creyó. Cuando el soldado se le presentó y le dijo que venía de parte del Señor, y después preguntó cuál era el mensaje. Demostró interés. Y por último, dice, obedecer la orden de descalzarse admitiendo que ese lugar era santo. Y todas esas cosas que tienen que ver con esta historia de aquella época, cuando José vivía, él era un israelita entregado a la voluntad del Señor. Estamos en un lugar santo. Estuvimos cantando alabanzas, estuvimos orando, estuvimos entregándole nuestras necesidades al Señor. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 6, terminé con el 5, ahora empiezo con el 6. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Jericó era la ciudad, ellos tenían que atacar, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Y ahora viene la gran sorpresa cuando estaba escuchando todo esto Josué. Dice: entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Esta orden es de lo más insólita. Teniendo guerreros que estaban dispuestos a atacar en sus propias fuerzas, tenían que aceptar una estrategia que era insólita. ¿Cómo que tenían que dar vuelta? ¿Cómo que tenían que esperar 6 días antes de atacar? De esperar el milagro. Era completamente fuera de la lógica, ¿no? Que tenían que caminar alrededor de la ciudad, que tenían que tocar un cuerno, o sea, eso. ¿Vieron alguna película que tocan así y sale un sonido? Como no sé, parecido a qué instrumento, Fernando, te parece que puede ser eso, de los instrumentos que conocemos nosotros, porque ese cuerno tiene un sonido muy especial. No se me ocurre qué cosa podría ser. O es un sonido como de especialísimo. Yo lo he visto en alguna película, ¿no? Pero no sé de los instrumentos que ahora nosotros tenemos. Sí, no, ni idea. Tipo otro. Porque es un sonido como que sale, ¿eh? Sí, no tengo idea. Bueno, pero era algo completamente ridículo a los ojos de los hombres. Dice, después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca, mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen. ¿Cuánto nos cuesta quedarnos callados, eh? ¿Cuánto nos cuesta?
que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez. Y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días. El 7º día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez hicieron caso y lo hicieron 7 veces. La 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, que es una mujer que había ayudado a los que habían ido para inspeccionar ese lugar, y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Esto es muy importante, porque lo que nosotros hagamos mal tiene consecuencias. Una persona en una familia hace algo que está mal y es como que trae, digamos, no sé si la palabra sería la maldición, pero los efectos colaterales al resto de la familia. Y justamente eso es lo que estaba sucediendo acá. Dice: todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directos al ataque de la ciudad y la tomaron. En el versículo 9 dice que el arca del pacto, de la cual se está hablando en el versículo 9, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan que dentro del arca estaban los símbolos que representaban la presencia de Dios en el pueblo? Las trompetas sí podían sonar, pero los hombres tenían que permanecer en silencio. La orden fue que una vez que tomaran la ciudad tenían que destruir todo, pero tenían que reservar. Por eso todo lo que estábamos escuchando mientras las canciones y lo que Lili decía, tenía que ver qué cosas tienen que destruirse y qué cosas tienen que guardarse para la gloria del Señor. Y también la mención que hacen de Rahab es una señora de vida ligera, diríamos ahora, una prostituta, que ella y su familia habían tenido una actitud ella había tenido una vida a lo mejor muy complicada. Imagínense, seguramente mantenía a la familia con su trabajito de prostituta, pero sin embargo, cuando habían ido los espías para hacer ese recorrido en la ciudad, ella entendió quién era Dios, lo conoció a Dios y los ayudó para que salvaran su vida. Por eso ella comenzó una nueva vida con Dios y por eso ella y su familia se salvaron. Ahora, esto pasó hace muchísimo tiempo en el pueblo de Israel, pero ¿qué nos dice a nosotros en el día de hoy? Y acá es la pregunta: ¿cuántos muros en nuestra vida tienen que ser derribados? ¿Podrían ser los miedos? ¿Nuestra falta de fe? A ver, ayúdenme. ¿Qué muros están trabando nuestra vida? ¿Qué muros tienen que ser derribados justamente por el poder de Dios, como fueron derribados los muros de Jerusalén? De Jericó, perdón. Los muros de Jerusalén, estoy pensando qué importantes eran los muros de la ciudad de Dios, de Jerusalén. Pero acá estamos hablando de los muros de Jericó. A ver. Falta de perdón. El viernes estuve en un Zoom con la iglesia de mi hermana
decían, hablaban de el encuentro que tuvimos, se refería a esas cosas que en la iglesia pueden llegar a tener, puede haber disensión entre los hermanos, un malentendido, alguien que dijo algo que el otro lo entendió de otra manera, y una de las cosas que decía, aceptar a los hermanos como son. Porque a veces nos gustaría que sea como las parejas, ¿no? Yo cuando me case lo voy a cambiar, yo quiero que sea así, quiero que sea asá. Bueno, es eso, es aceptar al otro. Y esas son muras, ¿por qué? Porque esos muros son los que hacen que no tengamos esa vida que el Señor quiere que tengamos. O sea, aún dentro de las iglesias, era el estudio que estábamos haciendo, puede llegar a haber algo. Y uno dice, no, si son creyentes, ¿cómo puede ser que tengan algún problema? Gracias a Dios no es lo que se da. Nosotros somos pocos. La verdad les digo, yo me entero de cada cosa que sucede en algunas iglesias, gracias a Dios que no es lo habitual en nosotros para nada. Bueno, pensemos, cada uno en su propia vida. Yo no voy a pensar en los muros de Ivana, nada que ver. Yo tengo que pensar en esas cosas que tienen que ser derribadas. ¿Qué tenemos que entregar al Señor como ofrenda? Ahí, en esa historia que acabamos de leer, habla del oro, la plata, esos utensilios que tenían que ser, tenía que destruirse toda esa ciudad, pero tenían que guardar ciertas cosas. Es en sentido figurado lo que nosotros tenemos que tomar para nosotros. ¿Qué cosas sí debemos nosotros reconocer que podemos entregarle al Señor? Nuestros dones, puede ser nuestro servicio, esas cosas que sabemos que sirven, que somos buenos para eso. Bueno, ponerlo a disposición del Señor. Y ahora viene otra parte. Cuando sentimos que el Señor nos está diciendo que las cosas se tienen que hacer de esta manera, pero nosotros pensamos que nosotros las sabemos mejor. Porque imagínense, los guerreros, cuando dijeron que tenían que dar la vuelta, ¿y para qué tenemos las lanzas? ¿Y para qué tenemos esto? ¿Y para qué nos hemos preparado para la guerra? Y ahora tenemos que dar la vuelta, ir al campamento y esperar hasta mañana, y otra vez dar una vuelta. Sin embargo, a veces los planes que nosotros tenemos no condicen con los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nosotros leemos la palabra, por ejemplo, leemos la palabra y sentimos, uy, esto es lo que el Señor me está diciendo, esto es lo que tengo que hacer. No, pero yo eso no, voy a hacer esto, porque a mí me parece que la cosa va por acá. Cuando tenemos que hacer algo, llevarlo siempre a la presencia del Señor como para que Él nos dé el visto bueno, en otro caso, ¿no? Por ejemplo, el arca tenía que estar, el arca no tenía que quedar en el campamento, podría haber quedado en el campamento, ¿no es cierto? Y ellos decir, bueno, nosotros damos la vuelta, pero la presencia del arca significa eso, cuando nosotros tenemos que actuar, Dios tiene que estar en la planificación de lo que vamos a hacer, pero luego Él tiene que estar, tenemos que sentir la presencia de Dios aprobando lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros destruimos esas cositas que están molestando nuestra vida y por otro lado nosotros hacemos la voluntad del Señor, nos vamos a sentir realmente liberados. ¿Por qué? Porque acá hemos leído que cuando alguien, que eso se los dejo, ustedes todos tienen Biblias, después cuando terminen, cuando puedan en la semana, sigan leyendo el capítulo 6, porque hubo un tal Acán que se quedó con cosas que no se tendría que haber quedado, y eso trajo maldición a todo el pueblo. Después hubo otra batalla y perdieron la batalla. O sea, por eso te digo, cuando el pecado, ese pecado de alguna manera es el que va a traer maldición al resto. Por eso es muy, muy importante saber cuál es la voluntad del Señor, más allá de nuestras propias puntos de vista, pero cuando uno tiene la seguridad de que Dios me manda por acá, bueno, vayamos por allá. Por eso también la canción, abres camino, no cualquier camino, abres ese camino. Pero siempre, yo creo que
nadie puede decir que no se daba cuenta cuando estaba haciendo algo que estaba mal. Porque si la palabra de Dios dice que hay que hacer esto y yo estoy haciendo lo otro, ¿cómo no voy a dar cuenta? Somos personas inteligentes. Cuando estamos chismoseando, cuando estamos agrediendo, cuando estamos maldiciendo, cuando estamos provocando ira en el otro, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo está mal? Podemos mirar para otro lado, pero en realidad nadie, no sé, a lo mejor un psicópata, ¿no? Puede ser que el psicópata, como no tiene psicópata, No le importa. no le importa, exactamente. Es como, o sea, pero él porque no tiene la capacidad de darse cuenta que lo que está haciendo está mal, o se da cuenta y no le importa. No le interesa. No le interesa, o sea, no lo tiene registrado. No es una persona, tal cual. Bueno, pero nosotros, gracias a Dios, no somos psicópatas. O sea que nosotros nos damos cuenta cuando estamos agrediendo. A veces uno prende el televisor y es como que, o la radio, ¿no? Yo no escucho radio, pero los que escuchan radio, qué noticias tan feas como, no solamente que se agrede el femicidio y todo eso, sino aún con los niños maltratados, porque el niño de La Pampa, la niña acá también, una nena acá de suburbana, del área suburbana, no son los únicos maltratados. Entonces son cosas que nosotros, pero los padres no se daban cuenta, las personas que están maltratando a un hijo, no se dan cuenta que lo están haciendo, sí se dan cuenta, pero no está en ellos buscar la buena acción, sino está sacarse la bronca porque a lo mejor están mal, entonces eso hace que se comporten de una forma mala. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros sabemos que el pueblo israelita en esta instancia aceptó la instrucción y la llevó a cabo. Y la bendición sobre el pueblo de Israel llegó. Así que es una enseñanza que tenemos que tomarla o dejarla. Podemos decir, siento que el Señor me está diciendo que esto que estoy haciendo no está bien, pero lo sigo haciendo, o podemos decir, qué bueno porque sentí del Señor que tiene otra cosa preparada para mí. Y que eso va a traer bendición, no solamente a mi vida, sino a los que me rodean. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos libera del pecado, Señor, nos abre los ojos a una conducta que, Señor, afecta al resto de las personas que nos rodean, de nuestra familia en primera instancia, y también, Señor, afecta a la iglesia, Padre. Por eso queremos pedirte en esta mañana que cada uno de nosotros, cuando leamos este pasaje, sintamos que nos habla a cada uno en especial, en forma, Señor, privada, porque tu palabra hace eso, transforma nuestra vida, la limpia, Señor, le da un nuevo rumbo. Te damos gracias por ella, Señor, y te rogamos que nos hagas llenos de esa valentía que tuvo Josué, que tuvo el pueblo, para obedecer tu voluntad. Te lo pedimos no en nuestras fuerzas, sino, Señor, en la obra de Cristo en la cruz, que nos empoderó para poder avanzar día a día en tu camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, qué semanita, ¿eh? La semana pasada, hace 2 semanas, lo decía nuestra hermana, de entregar los miedos. Bueno, hoy pensemos, ¿qué tenemos que entregar al Señor y qué tenemos que destruir? ¿Qué cosas qué muros tenemos que permitir que el Señor pulverice?